Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión. Si gusta ir poniéndose de pie, por favor. Y me gustaría que me acompañara, por favor, ahí en su Biblia, en el Salmo 40, por favor. Salmo 40. Dice, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. Como dice ahí, pacientemente, ¿sí? Eso es una palabra clave en estos días, ¿no? La paciencia es algo que no nos gusta, ¿sí? La paciencia es algo que a veces nomás de, oye, sé paciente, nomás nos retorcemos, ¿no? No nos gusta. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, vemos la condición en la que físicamente, ¿no?, sacó el Señor al salmista, a David. Pero no solamente lo sacó, sino que además hizo algo que está en el versículo 3, dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hasta ahí vamos a leer. Entonces dice: bienaventurado el que puso ¿en quién? En Jehová, ¿sí? No en la cuenta del banco, no en mi trabajo, no en lo que
puedo poseer o puedo lograr. En Jehová puso su confianza el bienaventurado, ¿sí? Benditos. Habla bien de él, de ella, de aquel que pone su confianza en el Señor, ¿sí? Y es una muy buena pregunta en esta tarde, mis hermanos. ¿En quién o en qué está puesta su confianza? ¿Sí? Mire, el Señor sabe en quién y en qué. Es cuando vienen las pruebas, cuando nos damos cuenta, híjole, Señor, sí, no confiaba tanto en ti como yo creía, o tal vez sí, ¿cierto? Y el Señor conoce el corazón, pero a veces nos engañamos nosotros mismos, ¿no? Pero es el tiempo de la prueba, mis hermanos, donde se pone a prueba nuestra confianza. Pero ¿qué dice su palabra? Bienaventurado el que puso su confianza en Jehová y el que pacientemente espera en él, ¿sí? Y bueno, yo le invito en esta tarde. Venimos del trabajo, a mitad de semana. A lo mejor venimos cansados, venimos tal vez, a lo mejor unos de vacaciones, ¿no? Seguramente. Pero yo le invito en esta tarde a descansar en el Señor, ¿sí? A que confiemos en Él. Y cualquier cosa que usted trae, porque seguramente trae algo, alguna preocupación, algún achaque, lo que sea, mis hermanos, póngalo a los pies del Señor. Pacientemente espere en Él y Él hará, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta tarde. Muchas gracias, Señor, porque podemos descansar y confiar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres confiable, Señor. Y podemos en esta tarde nosotros venir y cantar a tu nombre, Señor, y declararte, Señor, nuestra confianza, nuestro amor, y decirte, Señor, que te necesitamos, que sin ti no podríamos, Señor, que sin ti no podemos, Señor, y en nuestra debilidad tú te haces fuerte, Señor. Padre, si viene el temor, viene la duda a nuestra vida, Señor, que seguramente vienen tal vez en algunos más constante, en algunos no tanto, pero en algún momento llega, Señor, que podamos descansar en ti, Señor. Y dice tu palabra: bienaventurado aquel que pone en ti su confianza, pues tú eres Dios, Señor, digno de toda confianza. Y aquí estamos para ti, Señor. Bendito eres hoy y siempre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar, ¿está bien? Vamos a cantar esa confianza a nuestro Señor. Los que moran en ti, por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti, y en Dios está su corazón. Bendito el hombre que pone en ti su confianza, Señor. Y eso hemos venido a hacer en esta tarde, a decir que confiamos en ti, Señor. Vamos, mis hermanos. Benditos los que moran en ti, por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti, y en Dios está su corazón. Benditos, benditos los que moran en ti, por siempre
Dios está su corazón. Iremos de poder en poder hasta el fin su rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Benditos los que moran en ti, por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti, y en Dios está su corazón. Iremos de poder en poder hasta el fin su rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Bendito Vamos a cantar. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo. Vamos, hermano, lo podemos hacer mejor. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo. Una vez más, porque eres santo, 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 porque eres santo. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Dios poderoso, en ti está nuestra confianza, Señor. En ti y en nadie más, Señor. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Vamos
Nuestra confianza está en ti, Señor. Y si aún no la está, Señor, tú te encargarás, si te pertenecemos, de que esté en ti nuestra confianza. Señor, y aún a pesar de todo, Señor, podemos confiar y cantar y estar alegres porque cada mañana se renueva tu misericordia, Señor. ¿Cómo no confiar en un Dios así? El único y el verdadero Dios, en ti. Que tu misericordia se renueva cada mañana. Y podemos cantar en esa tarde con confianza, Señor, y con gozo en el corazón, que hoy ya pasó, pero mañana, Señor, se renueva tu misericordia. Una nueva oportunidad, Señor. Gracia a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, que extiendes a nosotros sin merecerlo, Dios. ¿Cómo no confiar en ti, Señor? Y poder cantarte en esta tarde. Que nuestra confianza, Señor, está en ti. Que confiamos, Señor, en ti. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Eres nuestro Dios, Señor. Mi Dios que se me muestra su amor inagotable. Tú eres mi sustenta, mi alma, oh Dios. No es más, fortaleza mía. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. No es más, fortaleza. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Vamos, mis hermanos, cantaremos. Cantaré de tu poder cada mañana.
yo cantaré. Yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Una vez más, mis hermanos. Cantaré de tu poder cada mañana. Propias palabras, mis hermanos, levante un canto al Señor. No tiene que ser complicado, solamente gracias puede ser, y que brote una alabanza de su boca, mi hermano, en esta tarde. Jesús. ¿A dónde pudiéramos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y cada mañana podemos encontrarnos contigo en tu palabra y cantar
y dar gracias por la misericordia que has tenido, Señor, con nosotros un día más. Señor, que siempre haya en nosotros un cántico de agradecimiento, Señor, a ti. Un cántico de reconocimiento. Gracias, Señor. Bendito eres hoy y siempre. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por tu fidelidad, Señor. Que tengamos oídos en esta tarde atentos a tu voz, a lo que harás por medio de nuestro hermano que va a predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Sí, sí. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Qué bonito es adorar al Señor, ¿verdad? Es agradable. Recuerden que vamos a estar una eternidad adorándole. Así es que tenemos que aprender ahora en vida a amar su presencia, a amar el hecho de adorarle, de bendecirle, ¿sí? Y a dejar de poner nuestros ojos en este mundo, en los afanes de esta vida, y empezar a poner nuestros ojos en la eternidad, ¿verdad? Niños, ya pasaron a los salones. Adelante, pasen a los salones. Y los demás vayan abriendo su Biblia, por favor, ahí en Hechos. Estamos en el libro de los Hechos. Sean bienvenidos todos. Tenemos visitas, bienvenida. Me gusta de verle. Sean bienvenidos, sea bienvenida. Sean bienvenidos todos. Bien, Hechos capítulo 15. Vamos a estudiar del 36 al 41. Vamos a orar antes de empezar, hermanitos, ¿sí? Padre, gracias por esta noche, Señor, que tú nos has regalado. Señor, sabemos que cada día es por tu gracia, por tu misericordia, Señor, y esta noche queremos escuchar tu palabra, Señor, queremos aprender de ti. Te rogamos que nos ayudes, que pongas en nosotros un corazón dispuesto, Señor, a escuchar y a creer tu palabra, Señor, a creerla de verdad, Señor, como verdad, como eso que es verdad. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos Señor, a encontrar el sentido de la Escritura, de lo que tú nos quieres enseñar, de realmente lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Que no sean cuestiones de interpretaciones o otras cosas que provengan de nosotros, Señor, sino que provenga de ti, que provenga de ti, Señor, de tu corazón, Señor, de tu boca. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a escudriñarla, Señor, a estudiarla, a discernirla, Señor, y Señor, que podamos realmente creerla y vivirla, Señor, y aplicarla. Gracias porque nos has dejado la Biblia, nos has dejado tu libro, tu palabra, Señor.
Muchas gracias, Señor. Haya en nosotros corazón dispuesto, tierra fértil, Señor. Y Señor, te ruego que esta noche me ayudes a predicar en el Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento son para ti, Señor, solo a ti, porque solo tú eres digno, Señor, de toda gloria. Bendito sea tu nombre, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como contexto, hemos visto, sí, que ya concluyó el primer viaje misionero de Pablo junto con Bernabé ahí por Asia Menor, si recuerdan, y ya regresaron a Antioquía de Siria, ¿sí? Se cree que este primer viaje misionero que ya estudiamos anteriormente concluyó por ahí del año 47 después de Cristo, ¿sí? Y en este tiempo, un segundito, perdón, se me perdió aquí. Listo, perdón. Y entonces en ese tiempo dice la palabra que algunos que venían de Jerusalén, que no fueron enviados por los apóstoles, ¿sí? Descendieron a Antioquía en Siria, y enseñaban a los hermanos que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Les decían, sí, eres salvo por gracia, por fe en Jesucristo, más las obras, les decían, ¿sí? Y los gentiles tienen que convertirse primero en judíos si quieren ser salvos. Eso les decían estos hermanos. Pero vemos que pues eso no es lo que dice la palabra, ¿verdad? Para nada. Porque si recuerdan, aun cuando la ley fue entregada, hubo gracia. Sí, acuérdense que el pueblo de Israel estaba totalmente entregado al pecado cuando Moisés descendió por primera vez con las tablas de la ley del monte Sinaí. Entonces siempre ha habido gracias, sí, desde el Antiguo Testamento. Y la ley pues es nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, dice Pablo ahí en los Gálatas. Pero estos hermanos judaizantes decían, no, sino que tienen que guardar la ley ceremonial para ser salvos, la fe y las obras, decían. La ley ceremonial. Entonces Pablo y Bernabé dice que discutieron con ellos de tal forma que tuvieron que llevar esta cuestión a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, con los ancianos y apóstoles para ser tratada. Y entonces da lugar el concilio de Jerusalén. Al parecer fue por ahí del año 48, 50 después de Cristo. Y aquí se acordó que no se debía de inquietar a los gentiles con un yugo que ni siquiera los judíos habían podido llevar, ¿sí? Y que por la gracia del Señor somos salvos, ¿sí? Y se les escribió una carta entonces a los hermanos en Antioquía, en Siria, en Cilicia, y se envió por conducto de Pablo, de Bernabé, de Judas y de Silas, ¿sí? Aquí aparecen ya en escena Judas y Silas. En esta carta decían que sabiendo ellos que se les había inquietado con estas cosas, les había parecido bien al Espíritu Santo y a ellos no imponerles ninguna carga más, sino el abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y entonces vimos que esta carta consoló a los hermanos, ¿sí? Fue un alivio de esta carga que se les había querido imponer a ellos, ¿sí? Y también dice que Pablo y compañía, aún en el camino de Jerusalén a Antioquía, consolaban a los hermanos con muchas palabras, ¿sí? Y entonces vemos que este concilio de Jerusalén reforzaría y definiría la doctrina, ¿sí? Y aceleraría el proceso de evangelización, propiciando el segundo viaje misionero, como vamos a ver a continuación. Y se cree, aunque no hay un consenso, no hay seguridad de esto, que la carta a los Gálatas se escribió por este tiempo, ¿sí? Entre el 49 y el 55 después de Cristo, poco después del concilio de Jerusalén y antes de empezar este segundo viaje misionero que está por empezar, por este tiempo más o menos. No se sabe con exactitud, ¿sí? Pero es muy muy probable. Y según dice Pablo ahí en su carta a los Gálatas, algunos de estos llamados maestros judaizantes que también habían ido a las iglesias de Galacia por donde Pablo había pasado en su primer viaje misionero, ¿sí? Y les habían hablado acerca de guardar la ley. Si esto es así, bueno, y esta carta se escribió en este tiempo, también debió de haber influenciado en la necesidad de empezar este segundo viaje misionero lo más pronto posible. Entonces vemos que estos hermanos estaban ahí en Antioquía de Siria, la base misionera a los gentiles. Y dice el versículo 36, y vamos ahí a la escritura, versículo 36,
15:36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Sí, aquí hay algo muy interesante, hermanos. Miren, Pablo pudo haber dicho, se pudo haber emocionado y pudo haber dicho: vamos, Bernabé, vamos a predicar a otros lugares. Sí, el mundo entero nos espera, Bernabé. Pero en lugar de eso, Pablo le dijo a Bernabé: vamos otra vez a visitar a los hermanos, ¿sí? Vamos a ver cómo están. Y vemos aquí, hermanos, que el pastor no puede abandonar al rebaño, ¿sí? Y vuelve Pablo a demostrar el amor por los hermanos, por la obra y la importancia del discipulado y de la edificación del cuerpo de Cristo, no solamente de la evangelización, ¿sí? Sino también del discipulado de la iglesia. ¿Y por qué? Porque Pablo sabía que ir por todos lados dejando bebés espirituales pues no tendría ningún fruto, ¿verdad? Ir y nomás evangelizar y vámonos, sí, como se hace hoy, sí, mucho se hace esto, o sea, se va, se evangeliza en un lugar y vamos, y ahí la iglesia, los locales se encargan, ¿no? Y no hay realmente un seguimiento. Y se deja esto al aire. Entonces Pablo sabía eso, no podía ir dejando por todos lados bebés espirituales y avanzar y seguir, ¿no? Porque no tendría ningún fruto, ¿no? Pero dejar hombres y mujeres maduros espiritualmente, que a su vez podrían discipular a otros de la manera correcta, esto es lo mejor, sí, es la mejor forma. Recuerden que en el primer viaje misionero anteriormente pasaron por Galacia de ida y de vuelta. Si recuerdan que pasaron de ida por toda la región de Galacia y luego regresaron por donde mismo, a pesar de que les había ido bastante mal, para confirmar a las iglesias. Y aquí al inicio del segundo viaje misionero vemos que vuelven a pasar por Galacia, ¿sí? Partiendo desde Antioquía de Siria. ¿Y por dónde creen que inició el tercer viaje misionero después de este segundo viaje misionero? ¿Alguien tiene una idea? Por Galacia, otra vez, ¿sí? Hechos 18, 22 al 23. Inmediatamente después de acabar el segundo viaje misionero, dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ahí terminó el segundo viaje misionero. Y dice el 23: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Otra vez en el tercer viaje misionero vuelve a hacer lo mismo, sí, ya lo vamos a ver más adelante. Pero si alcanzamos a ver el peso de esto, hermanos, vuelve a insistir ahí Pablo, ¿sí? Y vemos ahí, les voy a leer Efesios 4 del 11 al 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí? El Señor. Y escuchen con atención: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces es muy importante que seamos edificados para que podamos madurar y parecernos cada vez más a Cristo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que vayamos a Él. Es un proceso que dura toda la vida, todo nuestro peregrinar aquí en la tierra. Y entonces para esto, dice esta escritura, Dios mismo constituyó a ministros aptos para el ministerio, ¿sí? Y esto es lo que estaba haciendo Pablo, por eso insistía en edificar a las iglesias, ¿sí? Ahora, también había un llamado a evangelizar, ¿sí? La gran comisión, que dice: vayan y hagan, ¿qué? Discípulos, exactamente, ¿sí? Y como en el concilio de Jerusalén se había dirigido la carta a las iglesias de Antioquía, de Siria y de Cilicia, lo vemos ahí en el 15:23, pues bueno, pues es justo pensar que los delegados quisieran realizar una gira también por estas mismas regiones, ¿sí? Y llevar esa carta personalmente. Ajá. Así es que dice el 36: después de algunos días, o sea, un lapso indefinido de tiempo, pueden ser semanas, meses, no lo especifica, pero dice que Pablo le sugiere a Bernabé iniciar la gira volviendo a visitar los lugares ya conocidos y ver cómo están los hermanos, ¿sí? Confirmarlos. Y recuerdan que anteriormente les fue muy mal en estos lugares, especialmente en Derbe, pero Pablo no lo vio como un obstáculo para continuar con la obra, ¿sí? Sino algo que tenía que pasar,
para llevar el evangelio, ¿sí? Pablo era un hombre apasionado, ¿sí? Deseoso de comunicar a Cristo. Vemos ahí en 2 Corintios 4:1, se los leo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo, ¿sí? Qué denuedo, ¿no? Es el que demuestra aquí Pablo, ¿no, hermano? Qué pasión demuestra, qué amor, qué entrega por la iglesia. Y sabe, hermano, esto es algo que no nos viene natural a nosotros como seres humanos, para nada, ¿sí? Y ni siquiera nosotros lo podemos propiciar, ¿sí? Un buen misionero, un buen ministro del Señor no se hace con entrenamiento, no se hace con métodos, aunque debemos prepararnos, ¿sí? No debemos ser negligentes, pero no se hace con fórmulas ni con el esfuerzo propio. Sí, yo fui a uno de estos llamados entrenamientos misioneros hace años en otro país y tengo el contacto ahí de algunos que estuvieron en este entrenamiento misionero y algunos pues ya hasta andan en el mundo. Sí, entonces no es por el hecho de recibir un correcto entrenamiento, no es con fórmulas, ¿sí? Pero entonces, ¿de dónde viene esta capacidad que tenía Pablo? Sí, vayan a Gálatas 2:20, porque ahí en Gálatas 2:20 Pablo escribió de dónde viene esa capacidad, ese amor, esas fuerzas que él demostró para insistir en la edificación de la iglesia. Gálatas 2:20, recuerden que es la carta que él escribió a las iglesias de esta misma región, en las que puso tanto énfasis en el discipulado. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De aquí viene esta capacidad, hermanos, que nosotros pudiéramos tener para amar y para ver por los hermanos, ¿sí? Es Cristo en nosotros, ¿sí? De ahí proviene ese amor sacrificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó por mí, ¿sí? Entonces, por eso luego dice Pablo: a griegos y a no griegos, estoy leyendo Romanos, se los voy a leer: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Romanos 1:14 y 15. Pablo se consideraba deudor a los hermanos, se consideraba deudor de predicar el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué se consideraba un deudor? Por la infinita gracia que había recibido, ¿sí? Habiendo sido él perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo mismo, que dijo el Señor: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero ahora Pablo estaba tan sumido en el amor de Cristo, tan unido a Él, desde que Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí en el camino a Damasco. Él estaba tan unido a Él que el amor de Cristo emanaba de Él, a través de Él, y no podía detenerse, ¿sí? Entonces vemos que Dios es el apasionado, ¿sí, hermanos?, por predicar el evangelio a toda criatura. Él es el que quiere que el evangelio sea predicado a toda criatura, ¿sí? Que seamos edificados, y lo manifiesta a través de sus hijos que son obedientes, ¿sí? Que se llenan de su palabra, que la atesoran, que la creen, que la obedecen, ¿sí? Por eso es que la edificación en la palabra, el estudio de la palabra, la preparación del creyente, la edificación unos a otros, es más efectivo para la dispersión del evangelio que 1000 entrenamientos misioneros y campañas evangelísticas juntas. También estuve en muchas campañas evangelísticas, yo serví en muchas campañas evangelísticas, y hay muchas emociones, mucho mover, pero pocas conversiones sinceras, pocos creyentes que van a perdurar, que van a permanecer, ¿sí? No digo que no haya ninguno, sí los hay sus casos, ¿no? Pero realmente son pocos, ¿sí? Entonces
no está en nosotros, no está en los métodos, en nuestro esfuerzo, en lo que nosotros hagamos, está en Cristo, ¿sí? Está en Él. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. ¿Sí? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, dice ahí también Pablo en su carta a los Colosenses. Y entonces, una vez que hemos sido edificados, hermanos, y hemos madurado en la fe, que hemos sido edificados, ¿sí?, entonces seremos aptos para el ministerio. ¿Sí? 2 Timoteo 2:24 se los leo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué dice? Apto para enseñar, dice Pablo ahí al joven pastor Timoteo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creyentes inmaduros, neófitos, como también lo menciona ahí Pablo, no aptos para enseñar, engendran creyentes inmaduros, ¿sí? Y una congregación así será inestable, propensa al fracaso, ¿sí? Cuando se centra una congregación en las emociones, en las señales, o sea, yo he visto ahí, ¿no? Por ejemplo, iglesias donde no, que ya está escurriendo aceite por las paredes y un desorden en las lenguas y muchas manifestaciones, pero nada de edificación en la palabra. Realmente hay una inestabilidad, ¿sí? Hay una inestabilidad en este creyente. De repente están ahí, de repente no, y hay toda clase de pecados, ¿sí? Y hay una inestabilidad, hay una falta de madurez, ¿sí? Pero una congregación con ministros maduros, aptos para enseñar, ¿sí?, sabios, edificados en la palabra, bueno, una congregación así engendra creyentes maduros, que a su vez son aptos para enseñar la palabra, ¿sí? Y esta congregación crecerá fuerte, bien cimentada en la roca, ¿sí?, que es Cristo, que es su palabra. Crecerá sana, ¿sí? Entonces Pablo sabía esto, por eso insistía en confirmar a los hermanos una y otra vez, vamos a visitarlos, a edificarlos, a ver cómo están, ¿sí?, a predicarles, a hablarles de la palabra, ¿sí? Entonces, una vez tomada esta decisión de salir, de visitar a los hermanos, una vez que Bernabé respondió afirmativamente a la iniciativa de Pablo, seguramente guiado por el Espíritu Santo, una vez que Bernabé dijo, sale Pablo, vamos, entonces, bueno, necesariamente tienen que organizar el viaje, ¿verdad? Y deben decidir quién va a ir con ellos en la misión. Alguien precisamente que fuera apto para el trabajo, ¿sí?, de este segundo viaje misionero. Y vemos ahí en el 37, vamos al 37, 15:37 de Hechos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Sí? Bernabé entonces le respondió a Pablo, bueno Pablo vamos, y hay que llevar a mi sobrino Juan Marcos, ya anda bien el brother, le dijo, ¿no? Ahí Bernabé. Y Pablo le dijo, no compa, ¿sí?, allá nos dejó solos en Panfilia, le dijo Pablo a Bernabé. Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Llegaron a Perge de Panfilia y dijo, ¿saben qué? Pues dijo mi mamá que siempre no, y se regresó a Jerusalén, ¿sí? Juan Marcos. Entonces Pablo pensó que lo iba a volver a hacer. Y dijo Pablo, no, pues mejor hay que llevar a Silas, él sí es apto para el trabajo, ¿sí? Ahí estaba viendo algo Pablo. Y Bernabé dice que insistió en llevar a Juan Marcos, y Pablo insistió que no, que había que llevar a Silas. Y entonces pues se armó ahí, ¿no? Y dice el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
¿sí? Entonces vemos que hubo desacuerdo entre estos dos ministros, grandes ministros, ¿sí? Paroxusmos, el desacuerdo. Paroxusmos en el original griego, incitar al bien, o disputa en ira, desacuerdo, estimular. Entonces hubo un pleito, sí, hubo ahí una disputa, dice. ¿Por qué? Porque tenían diferente visión de esta misión, sí, tenían en mente diferentes personas. Bernabé, el hijo de consolación, el hermano Barney, demostró desde un principio un interés por cada creyente individualmente, ¿sí? Un interés por restaurar al caído, ¿sí? Él fue el primero que se acercó a Pablo después de su conversión, si recuerdan, cuando nadie se le acercaba por miedo, y él le tomó y él lo trajo a los hermanos cuando todos le sacaban la vuelta a Pablo. Entonces Bernabé era alguien que confiaba, que esperaba, que toleraba, ¿sí? Era el hijo de consolación, por eso le pusieron así. Y entonces ahora aquí quiere volver a dar una oportunidad a Juan Marcos de enmendar lo hecho, y es algo admirable, sí, en verdad es algo admirable. Y dice el original da a entender que Bernabé insistió y persistió en pedir que se llevara a Juan Marcos. Pero Pablo, por el otro lado, no pensaba que Juan Marcos fuera digno del honor ni apto para el servicio, ¿sí? De hecho, Pablo se expresa de él de una forma bastante dura, ¿sí? Y le llama apostanta en el original, que significa actuar de apóstata, ¿sí? Un apóstata no teológicamente, sino del servicio, desertó del servicio, ¿sí? Puso su mano en el arado y luego miró atrás, se regresó. Y el hecho de que Pablo haya usado este término para referirse ahí a Juan Marcos, pues está reflejando su indignación, ¿sí? Su enojo. Entonces, vemos que era arrebatado Pablo, ¿sí? Como algunos de otra iglesia, no de aquí. No, miren, Pablo era una persona fuerte, ¿sí? Decidida, con mucho denuedo, era una persona apasionada, y es difícil para una persona así tolerar la cobardía, la deserción, ¿sí? Y realmente necesitaban a alguien de confianza, y con justa razón, porque el viaje no iba a ser fácil, y él lo sabía, ¿sí? Entonces Pablo tenía un muy buen argumento en ese momento. Y no sabemos en realidad si Juan Marcos ya estaba listo o no en ese momento, porque la escritura nos dice que sí llegó a ser útil más tarde, más adelante, sí, para la obra, como lo expresa después Pablo en Colosenses 4:10b. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Sí, Pablo lo escribió esto a los colosenses. Y en 2 de Timoteo 4:11b, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Sí, también lo escribió esto Pablo a Timoteo. Y recuerden que también Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Y anteriormente, cuando Pedro fue librado de la cárcel por el ángel, si recuerdan, fue en la casa de Marcos, de la mamá de Marcos, donde ellos estaban reunidos orando, ¿sí? Por Pedro. Entonces Juan Marcos era de buena familia, era de buen testimonio, solo que en esta ocasión en Perge pues le falló al hermano, ¿sí? Pero vemos que era un creyente nacido de nuevo y que estaba en un proceso de maduración. Entonces Bernabé, tal vez conociéndolo mejor, insiste, vamos a llevar a mi sobrino. Pero vemos que la disputa se profundiza sin que Lucas nos diga más acerca de esto. Y vemos que en la legata, bueno, las posiciones se tornan irreconciliables, y dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Y esto nos habla de la vehemencia de estos dos hombres de sostener sus respectivas posiciones. Ninguno cedía, ¿sí? Entonces no hubo más remedio sino separarse. ¿Y qué vemos con esto también, hermanos? Que los mejores hombres no son sino hombres, ¿sí? Pablo, Bernabé, eran hombres, sí, igual que nosotros, y quizás hubo faltas de ambos lados, como casi siempre sucede en este tipo de contiendas. ¿Por qué? Porque solo el ejemplo de Cristo es perfecto, sin faltas. Solo el de él, ni siquiera el de Pablo es perfecto, solo el de Cristo, ¿sí? Nosotros somos imperfectos, y no tenemos que pensar que sea raro que haya diferencias aún entre hombres buenos y sabios como ellos. Así será mientras estemos en este cuerpo imperfecto, aún entre nosotros, hermanos. Nunca seremos unánimes hasta que estemos allá, hasta que estemos con el Señor, ¿sí? Y bueno, surge la pregunta, ¿quién de ellos tenía la razón?
o los dos tenían razón. Bueno, es difícil de afirmar esto, hermanos, pero sí vemos que Pablo usa el mismo término en 1 Corintios 13:5 que usó Lucas para referirse a la contención que tuvieron él y Bernabé, donde dice: el amor no se paroxuno, no se irrita. Sí, el mismo término que usó aquí Lucas para referirse a esta alegata, dice el mismo término, Pablo lo usó: el amor no se paroxuno, no se irrita. Entonces, ¿estaba acaso Pablo irritándose con Bernabé? ¿Estaba Pablo contradiciendo lo que después escribiría él mismo por el Espíritu Santo? Nosotros no podemos responder esa pregunta, hermanito, ¿sí? Pero hay algunos puntos a considerar, ¿sí? Lo primero es que Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel, y a pesar de nosotros, Él sigue haciendo su voluntad, ¿sí? Sus propósitos se siguen cumpliendo. Y mejor de lo que nosotros podríamos pensar, porque ahora en lugar de un equipo misionero hay 2 equipos misioneros, ¿sí? Y van a abarcar más área a pesar de, ¿sí? Hay un dicho que dice: aunque la mano del hombre escriba chueco, la mano de Dios siempre escribe derecho. O sea, fíjense. Y el relato de los hechos continúa, ¿sí? El evangelio sigue propagándose. Y el relato continúa en el personaje de Pablo de aquí en adelante. Y precisamente otro punto a considerar es que Pablo aquí tenía liderazgo, ¿sí? En ese momento, que es muy bueno que Bernabé tuviera un espíritu de consolación, de restauración, es excelente. Dios usó eso mismo, y Pablo mismo aprendió de esto, ¿sí? Pero también somos llamados a obedecer a nuestros pastores, a respetar la autoridad y la sabiduría que Dios les ha dado para pastorear, ¿sí? Entonces, en ese momento Pablo no consideró prudente llevar a Juan Marcos. Y de hecho en el texto ahí dice que Pablo fue quien salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, ahí en el verso 40. Y ambos sostuvieron sus posiciones, se separaron, pero al final se pusieron de acuerdo y dividieron los campos de labor, ¿sí? Lo que nos recuerda a la separación de Abraham y su sobrino Lot, si recuerdan, peleaban los pastores de ellos y luego dijeron: no, pues es mejor que nos separemos, tomemos diferentes caminos en paz. ¿Sí? Hay quienes dicen comentaristas que dicen que Pablo y Bernabé se separaron enojados, y hay quienes dicen que se separaron en paz, ¿sí? No nos lo dice puntualmente la escritura, pero como ya vimos, sí se volvieron a reconciliar más adelante, ¿sí? Y es precisamente muy consolador saber que la iglesia primitiva también tenía sus problemas, hermanos, que pudieron perdonarse y aprender de ellos. Y nosotros tenemos que aprender de esto y pedir a Dios que nos dé sabiduría, y siempre detenernos a orar pidiendo dirección ante toda decisión que tengamos, porque a veces se nos presentan situaciones complicadas, ¿no? Y más entre nosotros, de verdad, a veces somos bien complicados, y cuando estamos los dos partes pensando diferente, surgen estas cuestiones, y necesitamos sabiduría, ¿sí? De parte de Dios necesitamos detenernos, necesitamos orar y pedir a Dios por sabiduría, por discernimiento. Sí, hay veces que Isabel, mi esposa y yo, tenemos que tomar alguna decisión importante y decimos: a ver, momento que soy lento, y vamos a pararnos y vamos a orar y vamos a pedir a Dios dirección, ¿sí? Y el Señor nos da dirección, ¿sí? Siempre Dios responde en su momento, y así podemos tomar la mejor decisión posible, ¿sí? Pero aquí la disyuntiva pues era bastante complicada con Pablo y Bernabé. Ahora nosotros como terceros pues podemos ver y juzgar las cosas, pero ellos en ese momento fue complicado, ¿sí? Y discutieron los hermanos. Entonces dice que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, que era su país natal, demostrando nuevamente ese interés por sus parientes y amigos cercanos de Bernabé, ese espíritu de consolación. Y versículo 40, Pablo escogió a Silas, quien vino con ellos desde Jerusalén a Antioquía. Y seguramente Pablo, como en el camino iban predicando, cuando iban de Jerusalén a Antioquía, bueno, Pablo quedó satisfecho con el ministerio que Silas había cumplido en ese tiempo. Y miren, Pablo escogió muy bien a su compañero. De hecho, Silas era de la iglesia de Jerusalén, era judío, era ciudadano romano, era profeta, o sea, hablaba la palabra del Señor, ¿sí? Y si iban a llevar una carta de la iglesia de Jerusalén,
Iban a andar predicando en sinagogas y en las calles del Imperio Romano, bajo leyes del Imperio Romano, a iglesias perturbadas por judaizantes. Entonces, bueno, era muy apropiado que Pablo llevara a alguien como Silas. O sea, vemos sabiduría en la decisión de Pablo de llevar a Silas, ¿sí? Entonces, aparte, bueno, vemos que Silas pues aguantó la carrilla, ¿no? Ahí junto con Pablo en ese aspecto. Entonces, por eso hicieron muy buen equipo ellos dos, ¿sí? Mis hijos ahí les decimos Pablo y Silas, Pablo a Elías y Silas a Esdras, porque tienen les gustan mucho estos personajes, ¿no? Y hacen muy buen equipo. De repente se pelean y son medio aguerridos, pero me recuerda mucho a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pero el hecho también de que ellos fueran ciudadanos romanos, Pablo y Silas, los libró de cuestiones judiciales, como lo veremos en el siguiente capítulo, cuando fueron encarcelados en Filipos. Entonces era bastante apto, ¿sí?, para el ministerio. Y Pablo, bueno, previendo todo esto, no quiso llevar a Juan Marcos, sino que quiso llevar a Silas. Entonces dice el 40 que de Pablo con Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Encomendar, otra vez la palabra paradidomi, que significa entregar o poner en las manos de Dios, como lo vimos en el 14:26 anteriormente, si recuerdan. Y dice el 41 que pasó, ¿tienes el mapa, Juanito, por ahí? Dice el 41 que pasó por Siria y Cilicia. A ver si tenemos, ahí está el mapa. Acá está Antioquía de Siria, la base misionera, y salieron por toda Siria y luego Cilicia. Este fue el inicio del segundo viaje misionero. Ya vamos a ver más adelante, porque más adelante van toda Galacia, Macedonia, incluso en este viaje fue cuando fue a Atenas Pablo, sí, pero aquí nos relata que pasaron por Siria y Cilicia. En el primer viaje, si recuerdan, primero fueron a la isla de Chipre. Acá, esta línea naranja es el equipo de Bernabé y Juan Marcos, que ellos fueron a Chipre. En el primer viaje misionero fueron ahí, entonces ellos se encargaron de ir a la isla de Chipre, pero Pablo y Silas, bueno, ya no tenía caso, porque ellos, Bernabé y Juan Marcos, ya estaban ahí en Chipre. Y dice que pasaron entonces por estos lugares, confirmando a las iglesias. Sí, otra vez confirmando, episterizo, respaldo adicional, restablecer, confirmar. Sí, estaban fortaleciendo a los hermanos, edificándolos en la palabra. ¿Para qué? Para que ellos mismos confirmaran a su vez a otros hermanos, ¿sí? Y que la iglesia continuara creciendo aún en la ausencia de Pablo, ¿sí? Porque después Pablo pues acabaría su carrera, ¿no?, como él mismo dijo, pero la iglesia continuó creciendo, continuó el proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el plan para este viaje? ¿Qué necesitaban estos hermanos? Pablo y Silas, bueno, necesitaban simpatía con los hermanos por las pruebas que ellos estaban sufriendo, y realmente simpatizaban con ellos porque habían sufrido bastante, ¿sí? Necesitaban inspección, necesitaban ver cómo estaban los hermanos, querían ir, saludarlos, querían estar con ellos, ¿sí?, pasar tiempo con ellos, edificarlos en la palabra, ¿sí?, darles alguna palabra, alguna profecía, repartir dones, como lo dice Pablo mismo, ¿sí? Y necesitaban instrucción por las muchas incógnitas y las nuevas normas de ética, por los puntos acordados en el concilio de Jerusalén. Necesitaban ser instruidos en esto, porque recuerden, son nuevas normas, y no solamente era la carta, sino era explicarles todos estos puntos, como nos explicaba también nuestro hermano César anteriormente acerca de ello. Entonces, una vez organizados y listos con todo lo que necesitaban, ¿sí? A lo mejor Pablo llevaba ahí su tiendita, marca Pablo, él hacía tiendas, ¿no? Llevaba su sleeping bag y todo, y sus cartas, ¿sí?, la carta del concilio, la carta a los Gálatas. Y vemos que Pablo y Silas emprendieron su segundo viaje misionero, entonces, cuesta arriba, por las montañas de la hoy Turquía, ¿sí? Y entonces ahí harían grandes cosas por el Espíritu Santo, hermanitos. Entonces, viendo todo esto, Víctor, viendo todo esto, hermanos, este contexto
¿qué podemos nosotros aprender de toda esta situación? Bueno, primero vemos que discutieron fuertemente. ¿Por qué? Porque somos hombres imperfectos, ¿sí? Tenemos diferencias, aún los ministros, pero se pusieron de acuerdo y siguieron trabajando en la obra. Se perdonaron, se reconciliaron. Y si hay algo que distingue a esta generación, hermanos, especialmente a esta última generación, es la facilidad con que se ofenden muchos, ¿sí? Creo que sabe de lo que estoy hablando, ¿sí? Incluso, bueno, allá en el mundo, incluso quieren modificar el vocabulario para no ofender. Y vemos que le llaman, ¿cómo llaman ahora? La generación de cristal, ¿sí? Y aún dentro de la iglesia vemos que se ha introducido esto, ¿sí? Somos fáciles de ofender y lentos para tolerar y lentos para perdonar, ¿sí? Cuando debe ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el amor no se irrita, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo perdona. Sí, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Una palabra: orgullo. Por orgullo. Un orgullo tal que no podemos ceder, no podemos humillarnos, no podemos vernos como inferiores a los demás. Queremos sentirnos superiores a los demás. Sí, queremos que los demás reciban su merecido por sus hechos, pero nunca vemos nuestras propias faltas, nuestras propias ofensas, ¿sí? No soportamos no tener la razón siempre y tratamos de imponernos sobre los demás, ¿sí? ¿O a poco no? A veces que queremos siempre, no, yo tengo que tener la razón, y alegamos y buscamos argumentos, aun cuando sabemos que no tenemos la razón, pero por orgullo no queremos ceder, ¿sí? No queremos ceder, queremos imponernos siempre sobre los demás, imponer nuestras ideas, parecer más sabios, ¿sí? Queremos imponernos aún sobre la autoridad, si es posible. Eso lo vemos en todos los ámbitos. Rebeldía contra la autoridad. No, yo estoy bien, tú estás mal. Todos están mal menos yo, ¿sí? Rebeldía, orgullo, como el pueblo de Israel en el desierto, como Satanás cuando cayó del cielo, ¿sí? Vemos un ejemplo grande en Pablo y Bernabé. Ellos pusieron sus diferencias a un lado, se reconciliaron y siguieron trabajando en la obra. Otra cosa que podemos aprender aquí, hermano, es el amor por la iglesia, ¿sí? Por los hermanos, por el evangelio. ¿Qué hicieron estos pocos hombres con estos viajes, con todo esto que hicieron? Les voy a decir qué hicieron. Pusieron al mundo de cabeza, ¿sí? Estos que trastornan el mundo entero, decían de ellos. Pero ¿por qué es que hoy en día no tenemos el éxito que estos hombres de Dios tuvieron con la ayuda del Espíritu Santo en ese tiempo? Que pudiéramos pensar que el Espíritu Santo solo usó a los apóstoles en este tiempo de esta manera y que esos eran otros tiempos. Pues ciertamente los tiempos bíblicos son únicos en cuanto a la revelación, en cuanto a la obra profética y apostólica. Sí, ya no hay apóstoles, pero hemos visto a lo largo de la historia que cuando se ora y se trabaja constantemente buscando la voluntad de Dios, Dios bendice y prospera ese trabajo, ¿sí? Cuando nos preocupamos por el bienestar espiritual de los nuestros y de la iglesia, vemos avivamientos causados por unos cuantos hombres a lo largo de la historia, ¿sí? Como el del siglo XVIII en Inglaterra, por hombres como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, John Knox. Pero nos centramos tanto en nosotros mismos y hacemos a los demás responsables de su propia edificación y crecimiento espiritual. Ahí se le echa. Aunque es cierto que cada uno somos responsables por nosotros mismos, cada uno dará a Dios cuenta de sí, Romanos 14:12. Pero la palabra nos manda que veamos por el bienestar espiritual de los hermanos, ¿sí? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, 1 Corintios 10:24. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, 1 Tesalonicenses 5:11.
Porque ¿a poco no todos apreciamos escuchar un buen sermón que nos edifique? Todos apreciamos recibir un buen consejo de un hermano, ¿verdad? O cuando estamos pasando por momentos difíciles y un hermano se acerca para fortalecernos, para animarnos, para consolarnos y para ayudarnos. O cuando oran por nosotros y por nuestras necesidades, lo apreciamos mucho, ¿verdad? Es muy apreciado. Sí, nos sentimos agradecidos con la iglesia, con los hermanos, nos sentimos bendecidos de tener a nuestros hermanos. Así es como somos edificados unos a otros. Sí, a esto se refiere la palabra. Pero queremos nosotros recibir eso, pero no nos interesa hacerlo por los demás hermanos. A veces y pensamos que nosotros nos centramos tanto en nosotros mismos, en nuestro sufrimiento, sin menospreciar el sufrimiento de cada quien, pero pensamos que nosotros somos los que más sufrimos y que solo nosotros merecemos el apoyo de los demás, ¿sí? Pero yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a decirle eso a Pablo, ¿no? O sea, no, Pablo, yo he sufrido más que tú. No, porque ¿qué dice Pablo? Yo tengo las marcas en mi cuerpo, ¿no? Y veamos a Cristo. O sea, si pensamos que hemos sufrido, ve a Cristo en la cruz. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4, 15 y 16. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Filipenses 1, 3 al 5 y 8. ¿Dónde están, hermanos, hombres y mujeres así? ¿Sí? Vemos que Jesús lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 3:37. ¿Alguna vez, hermano, tendremos ojos como los de Jesús para llorar por las almas, por nuestra tierra, por nuestra familia? Una vez se dijo de George Whitefield: no podían odiar al hombre que tantas veces lloró por sus almas. Si lo hiciéramos así, si realmente tuviéramos esa carga sobre nosotros por los hermanos, por las almas, si lo hiciéramos así, podríamos esperar tener gran éxito como iglesia, ¿sí? En la propagación del evangelio y en la edificación unos a otros, en la edificación de la iglesia. Pero no podemos esperarlo si no lo hacemos, si permanecemos estáticos, indiferentes ante la necesidad, porque hay mucha necesidad, hay gran necesidad, pero no lo vemos. Pero el mundo allá afuera está, pues para qué les cuento, ustedes saben, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y nosotros somos perezosos para orar, perezosos para leer la Biblia, perezosos para enseñar a los nuestros, fáciles de ofender y tardos para perdonar, negligentes en nuestro deber como creyentes. No, es que no tengo tiempo. Yo creo que nadie podría decir eso de rodillas ante el Señor, ¿verdad? No tengo tiempo, Señor. Pero si realmente creyéramos en el evangelio, viviríamos más para Él, para los demás, predicaríamos más. Sí, si realmente nos negáramos a nosotros mismos y tomáramos nuestra cruz y siguiéramos a Cristo. Pregúntese, hermano, ¿somos limpios de la sangre de nuestra familia? ¿De nuestros amigos, de nuestros conocidos?
¿No se nos demandará su sangre en aquel día? ¿O podremos decirle al Dios santo y poderoso: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como le dijo Caín cuando mató a su hermano. ¿O no clamará la sangre de nuestro hermano desde la tierra? Si la atalaya no les advierte, ellos morirán por su pecado, pero yo demandaré su sangre de manos de la atalaya. Ezequiel 33. Realmente, si nos ponemos a analizar, hermanos, hemos hecho poco. Hemos hecho muy poco. O alguno de nosotros podría decir lo contrario. Yo creo que no, ¿verdad? Hemos hecho muy poco. Tal vez muchos dirán al final: no hice nada. Si podemos pasar al lado de personas en el día a día, si podemos pasar mucho tiempo al lado de personas en el día a día y nunca hablarles de Cristo, hay que analizarnos a nosotros mismos, porque tal vez no hemos creído en verdad, sí, que Cristo salva. Porque el gozo de la salvación nos anima a trabajar en su obra. Sí, tal vez necesitamos analizarnos a nosotros mismos y necesitamos volver a arrepentirnos y poner toda nuestra confianza en Cristo y descansar en su salvación. Porque fácil es su yugo y ligera su carga. Y después hacer las buenas obras que Él nos ha mandado, mientras esperamos con gozo su regreso, hermano. ¿Usted espera con gozo el regreso de Cristo, hermano? ¿O espera con temor y vergüenza? ¿Seremos siervos buenos y fieles? ¿O seremos siervos malos y negligentes? Hay mucho que pensar, hermanos. Hay mucho que pensar. Hay mucho que analizar. ¿Sí? Llevémonos de tarea ver el ejemplo de estos hombres, ver el ejemplo de Cristo. Por eso Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y analizarnos a nosotros mismos, ¿sí? Si hemos creído en verdad, porque si hemos creído, haremos lo que el Señor nos manda con gozo. Vamos a orar, hermanitos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, porque tú nos confrontas, Señor, tú nos animas, nos das esperanza, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, porque eres paciente, porque nos haces ver, Señor, nuestras faltas, nos das ejemplo a seguir, nos pusiste ejemplo a seguir. Cristo, Jesús, el varón perfecto, y también todos estos hombres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a realmente creer tus palabras, Señor. Realmente creer lo que nosotros predicamos, realmente creer lo que nosotros hemos afirmado que creemos, Señor, para que lo pongamos por obra, Señor. No para buscar la salvación, porque es por gracia, por tu misericordia, sino porque Cristo sea en nosotros y no nosotros. Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, y que vivamos por fe en tu Hijo. Señor, ayúdanos, Padre, a tener siempre nuestros ojos puestos en ti, porque tú nos amaste y te diste a ti por nosotros, te diste a ti mismo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu gracia, a descansar en ti, por cuanto tú lo dijiste: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descanso, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Ayúdanos a descansar en ti, en tu salvación, en tu obra. Ayúdanos a creer de todo corazón y entonces a hacer esas buenas obras que tú destinaste
para que nosotros anduviésemos en ellas, que veamos por los hermanos, que seamos edificados unos a otros, Señor, que haya en nosotros interés. Ayúdanos, Padre, realmente necesitamos de ti, porque esto no viene de nosotros, viene de ti. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, Padre, de tu Espíritu. Gracias, Dios, gracias, porque tú nos hablas siempre a tiempo y nos ayudas, Padre. Ayúdanos a hacer esos cambios necesarios, Señor. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, por siempre y siempre. En nombre de Jesús. Amén.